querida Meme, y en estos momentos, grábeme, don David, porque me dicen que tenemos en vivo y en directo vía telefónica al padre Alejandro Solalinde, a quien le agradezco mucho, padre, en este día tan especial para los mexicanos, en el aniversario de la Revolución. Te mando un abrazo, ¿cómo te va? Bien, amigo Vicente, pues qué gusto estar en este día celebrando esta transformación profunda, radical, de conmemorativa histórica, pero también en nuestro país actualmente. Oiga, padre, estoy leyendo un artículo, una nota que publica el Universal y le atribuyen una frase, que no es tiempo de protestas, que es tiempo de propuestas, y me parece excelsa, me parece importante. ¿A qué se refiere? Me imagino que es sobre lo de Javier Sicilia, cuénteme. Sí, es que hace 9 años pues marchamos Javier Sicilia, Levarón, Miguel Álvarez y Casa, Gallo, tantas personas que nos juntamos ahí y marchamos porque protestábamos contra un gobierno corrupto que tenía, pues no respondía a la seguridad. Pero 9 años después tenemos un presidente legítimo que está luchando con todo por la seguridad, pero que no es fácil porque desgraciadamente nos dejaron una herencia maldita de tanta violencia y tanta corrupción del crimen organizado con el crimen autorizado antes, y no es fácil desprendernos de eso porque muchas veces el enemigo lo tenemos en casa. Entonces el hecho de Javier Sicilia, mi amigo, porque es mi amigo, de organizar una marcha como si estuviera protestándole a Peña Nieto, se me hace injusto. Y yo creo que si él de veras quiere, le inquieta, le preocupa la seguridad, entonces que se siente a la mesa con Alfonso Durazo, que se siente con varias personas para que hagamos una mesa y veamos qué proponemos para ayudarle a México. No ganamos nada con estar en contra del gobierno legítimo que que está haciendo todo por sacar adelante a México. Muchos dirán, si se le protestó a Peña Nieto, a Calderón, ¿por qué no protestarle a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que la gran diferencia es la autoridad moral del presidente hoy en día, ¿no? No, pero además una cosa, mira, analiza esto. Protestar en este momento, ¿verdad? Con algo que se puede cambiar por propuestas, por trabajo compartido, es unirte a la oposición, es unirte al PAN, es unirte a los sectores más conservadores que están muy enojados porque están perdiendo privilegios, y hay que decir que no son pocos, porque los sectores privilegiados de clase media para arriba eran muchos, y ahora la gente más pobre es la que está beneficiándose de este cambio radical, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces yo creo que hay que pensar bien qué estamos haciendo y no unirnos a acciones que vayan a significar abonar más de lo mismo. Oiga, padre, dice un proverbio chino que solo un amigo, un verdadero amigo, te dice que tienes la cara sucia, y qué fuertes palabras le dedica a Javier Sicilia en Twitter. Las leo. Javier Sicilia es mi amigo, excelente poeta, pero pésimo como político. Lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles. Lamentable también que se oponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia. Esta vez ya no marcharé con él. ¿Me puede dar contexto y dimensión de este mensaje tan duro para su amigo Javier Sicilia? Bueno, ese movimiento por la paz con justicia y dignidad representaba una esperanza de canalizar el hartazgo, representaba una esperanza de cristalizar una sinergia en favor de un cambio en el país. Pero ¿qué pasó? Ese movimiento tan fuerte, donde estábamos tantas personas, de repente sufrió varios abandonos. A ver, el primero, o de los primeros, fue Julián Levarón. Recordarán que en todos los desplazamientos, cuando marchábamos, él llevaba la bandera, ¿se acuerdan? Él llevaba la bandera, sí, claro, nacional, pero él se fue. Después, otro que se fue Emilio Álvarez y Casa, y se fue a Washington. Entiendo que él tenía sus intereses y sus sueños legítimos que toda persona tiene, pero finalmente pues dejó el movimiento. Después, el mismo Javier Sicilia se va a Europa. Yo también lo justifico porque él no había elaborado su duelo de Juanelo.
se va. Pero entonces se queda el movimiento y truena, y después ya nunca volvió a hacer lo mismo, claro que no. Eso, yo digo, una marcha, ¿para qué? Ahora yo me cuestionaría muchísimo a quién marcharía con él, porque no es lo mismo ahora que hace 9 años. Eso sería muy doloroso para mi amigo Javier, darse cuenta quién marcha con él. El PAN, personas muy conservadoras que están aprovechando cualquier cosa para manifestarse en contra de ese gobierno legítimo y entonces hacerle caldo gordo a la parte más conservadora del país. Padre, ¿qué le dice a las personas como esta coalición de grupos y partidos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Chalecos, ¿quién más está por aquí? Y los leo, el Observatorio Ciudadano, que están convocando una marcha nacional por el descontento de un gobierno fallido, le llaman, y piden salir a las calles el 1 de diciembre, cuando pareciera que ellos no se dan cuenta que el pueblo está aquí, hoy en el Zócalo capitalino, donde nos encontramos nosotros transmitiendo, para ver un desfile de la Revolución Mexicana renovado, con más bríos y con más sentimiento. ¿Qué le dice usted a esas personas que parece que no entienden lo que no entienden? Bueno, yo les diría que yo lo entiendo y están en su derecho, en su legítima razón, pero sería un desfile de perdedores, porque prácticamente la mayor parte de los que van ahí son perdedores. Están ardidos porque el pueblo no estuvo con ellos y ellos tampoco están con el pueblo, por más que digan. Entonces todas estas marchas, todas estas cosas tienen un sabor de 2021 y 2024. Quieren ganar clientes, quieren ganar adeptos para los votos, para eso es. Y en ese sentido, qué bueno que claramente serían las intenciones, que hagan sus intenciones electorales. Está bien, se vale que aumenten su electorado, pero deben saber que la mayor parte de la gente, de todo México, sin partido, porque muchos no somos de ningún partido, y ni seremos jamás, pero estamos con esta gran transformación, este cambio, que hoy, aunque no les guste, es una revolución. Y eso no les gusta, tal vez extrañan la corrupción, extrañan las colusiones, extrañan tantas cosas que teníamos antes con los gobiernos anteriores, y de las cuales fueron parte. Un par de cosas para despedirte, padre, y agradecerte como siempre la amabilidad de tomarnos la llamada para Sin Censura, también transmitiendo en televisión abierta en La Octava, en la Ciudad de México, por el canal 8.1. ¿Qué piensas, padre, de este sentimiento de discriminación, de racismo que se ha desatado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está privilegiando a los más vulnerables, a los indígenas? ¿Qué piensas de esta tendencia de AMLO racista? ¿Qué piensas de este papelón que están haciendo muchos del PAN, que no sé si se sientan de sangre azul, pero que intentan dividir en diferentes México cuando México es uno? Bueno, mira, gracias por tu pregunta, es muy importante y muy inteligente como siempre. Yo quiero decirte que lo que está pasando ahora en México, dice la gente, es que ahora es peor el país que antes. No, es que ahora se ven las cosas. Ahora sí está saliendo todo, están quitándose las caretas, las máscaras, ahora sí estamos sabiendo quién es quién. Y yo digo, en este país tan católico, tan guadalupano, a los más mochilones les está doliendo que por el bien de todos primero sean los pobres. Pero ¿para qué se asustan, se escandalizan? Esa fue la historia de Jesús y esa es la historia de la Virgen de Guadalupe. Les quiero recordar una cosa. El Nicanopogua, que es la narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ahí dice, en la narración de San Agua, ahora traducida al español, dice, a 10 años de terminada la guerra, se apareció la Santísima primero al indio Juan Diego. Primero. Era el pobre, era el más igual, era el conquistado, era el nada. Primero, la Virgen de Guadalupe, a él. Pero ya estaba el arzobispo de México, y era un arzobispo Zumárraga, franciscano, legítimo.
Desafortunadamente perdimos la comunicación con el padre Alejandro Solalinde en esos momentos. Mi querida Cecilia Vega está intentando reconectar con él. Él tiene varios teléfonos y por supuesto estamos intentando reconectarnos con él en estos momentos. Vicente, una intervención muy importante sobre el Nicán Mopohua, sobre ese Nicán Mopohua que habla sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. El padre Alejandro Solalinde estaba hablando de, pues precisamente, que a 10 años de terminada la conquista de México, esa guerra tan horrenda en la que se invade México, se invade a Tenochtitlán, se ocupa ese territorio de Mesoamérica en ese entonces y se crea la Nueva España. A 10 años de esa guerra, según narración de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, uno de los mestizos más notables de la época, y según esta narración de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl en Nicán Mopohua, en efecto la Virgen de Guadalupe no se le presenta al arzobispo primero, no se le presenta al máximo español del entonces, sino a un indígena, al indígena Juan Diego. Y me dice doña Cecilia que ya tenemos en la línea de regreso al padre Alejandro Solalinde, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Padre? Sí. Ya estamos con usted y ya también tenemos en la línea a Vicente Serrano. Adelante, amigos. Sí, yo le estaba diciendo que los católicos somos muy guadalupanos, pero no nos fijamos en el fondo de las cosas. Somos muy buenos para rezar, buenos para decir que somos católicos y hacer cadenas de oración, pero no nos fijamos en lo que nos pide ni Jesús ni María de Guadalupe. Jesús nos pidió, y en su testimonio lo vemos, que primero son los pobres, los marginados, los excluidos, los descartados, dice el Papa Francisco. Y la Virgen de Guadalupe igual. Primero los laicos, los pobres, los indígenas, los más iguales, los que no cuentan, o los que sí cuentan en Tlatelolco como un número nada más de asistencia. Eso pasó, y entonces se pudo haber hecho desde Tlatelolco, que era la residencia del primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y la Virgen lo rechazó. Se pudo haber hecho desde donde estaban precisamente los conquistadores, la Virgen lo rechazó. Y escogió el Tepeyac y empezó desde un laico, un pobre, un indígena, un más igual. Esa es la historia. ¿Por qué no la quieren aceptar? Ahora resulta que se sienten discriminados después de 500 años de discriminar a los pueblos originarios. Pues que no se entiende. Oiga, padre, para ir cerrando, nuevamente Vicente aquí en línea, para ir cerrando, ¿qué piensa de estas opiniones, declaraciones golpistas de personajes como Gilberto Lozano, que hasta va a un cuartel militar a pedir que los militares tumben al ganso bolivariano, como le llama él? Vicente Fox, después del derrocamiento, el golpe de estado contra Evo Morales, dice: López, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A mí me parece una amenaza. Javier Lozano también dice que le da asco, entre otras cosas. ¿Qué piensa de esto que muchos dicen que es una exageración de los que hablamos de estos temas? Pero pareciera que el discurso de no está tan mala la idea de un golpe de estado contra López Obrador. ¿Qué piensa de eso? Bueno, pues que precisamente ellos están hablando de lo que creen. Ellos han pensado en regímenes corruptos. Gilberto Lozano, yo ni siquiera quiero comentar nada de él, no vale la pena, pero sí quiero decirles que ahora tenemos la oportunidad de tener un gobierno no corrupto, un presidente honesto, que todos los que lo critican ya quisieran tener la honestidad de él y ser despreocupado del dinero, pero también ya quisieran tener el amor a la gente que él tiene y a la gente pobre. Pero finalmente yo voy a ser muy realista. Hoy, día de la revolución, podemos tener las opiniones que quieran, de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, como ustedes quieran, pero la última palabra la tiene el pueblo, la tiene la gente. Podemos hablar lo que queramos, pero la gente tiene la última palabra, y en Bolivia no se ha cerrado esto. La gente pobre, la gente que ha luchado, la gente marginada,
ese 70% de indígenas tienen la palabra, no los que opinan los opinólogos, sino la gente que está despertando, que está tomando conciencia y que está ocupando su lugar. Pues padre, te agradezco por tomarnos la llamada. ¿En dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Porque siempre andas ocupado, siempre andas en muchos temas. ¿Quieres compartir con la gente y tal vez despedirte con un mensaje para los mexicanos en México y en Estados Unidos en este día de la Revolución Mexicana? Pues sí, Vicente, decirles que nos debemos sentir orgullosos del México que tenemos, decirles que debemos creer en nosotros mismos, no tenemos que pedirle frías al extranjero, Washington, a otros lados para que nos ayuden a resolver nuestros problemas. Nosotros podemos resolver este grande problema de la seguridad, de la inseguridad, de la desigualdad, y debemos unirnos, debemos de dejarnos que de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, conservadores o liberales, y debemos sentarnos a unir de veras por el bien común de México. Ahorita yo sé que muchos están enojados porque han perdido sus intereses, y han perdido, hay que decirlo, clientela. Pero hagamos a un lado todo eso y juntémonos, sentémonos para ver el bien de México. La revolución es un cambio radical, profundo, pero siempre en base de la justicia, del bienestar, de la vida, de la libertad de todas y todos. Tenemos un gran país muy rico, pero hay que procurar que sea para todas y para todos y no nada más para unos cuantos, como ha venido siendo. Te agradezco, padre, te mando un abrazo por donde andes y en lo que andes, y ya sabes que se te quiere mucho. Igualmente, hermano, bendiciones para todas y para todos en donde quiera que se encuentren. Gracias, el padre Alejandro Solalinde, sacerdote católico, luchador social, nominado en su momento al Premio Nobel de la Paz, hablando con nosotros sin censura.